Buenas tardes, aquí seguimos en Tinku Supply Chain, un programa de Tinku Televisión. La siguiente invitado con nosotros está Carmelo Asegurado y aseguramos una entrevista de top nivel, porque con él vamos a hablar del perfil directivo de la cadena de suministro y sobre todo vamos a hablar de ese tejido que se está creando de esa asociación de directivos de cadena de suministro. Bienvenido, Carmelo. Muchas gracias, un placer. Bueno, la presentación por delante es que es de Valladolid, esto para todo, para lo bueno, nacido y futbolísticamente, pero es ingeniero industrial, como no podía ser de otra manera, y se especializó en ingeniería, organización industrial, y además Executive MBA por el IES, y además pues director de compras y cadena de suministro de Carglass, pero no es donde yo le conocí hace unos cuantos años, ya más de 25 años de experiencia dirigiendo cadenas de suministro, no solo en España, sino también en Latinoamérica, que es donde nosotros nos conocimos, y llevando zonas como EMEA, ¿no? Que ahora es la supply chain, esa parte de Europa, Oriente Medio y África. Varios sectores. Has estado en la óptica, en el sector de alimentación, en el textil, tiendas de departamento, hostelería, material de construcción y ahora automoción. Carglass, automoción. Casado. Y además, padre de mellizos, porque realmente esto sí que es una logística intensa familiar. Esa logística es... Desde hace 10 años, o sea que llevas más como profesional que como padre de mellizos, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. No me hagas valorar qué logística es mejor, si la familiar o la profesional, ¿eh? Bueno, yo realmente aquí lo que te preguntaría, y además te agradezco mucho que estés con nosotros en este segundo programa, pues bueno, que llevas ya bastante tiempo, ¿no? Dirigiendo la cadena de suministro y sobre todo muy centrado en la eficiencia del coste, no solo lo familiar, sino aquí yo quería preguntarte, ¿no? Por tu experiencia, ¿cómo ha cambiado realmente el perfil del directivo de la cadena de suministro? Bueno, pues yo creo que ha cambiado en muchos aspectos. Es decir, en un primer momento, yo creo que el logístico se dedicaba simplemente al flujo físico, ¿vale? El mover cajas, el mover el producto, el tener un buen nivel de servicio. Con el tiempo se ha empezado a trabajar casi más el flujo de información, que va en sentido contrario. Y ya por último el flujo económico, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de lo físico que se da por hecho junto con la información y el flujo económico, yo creo que es la evolución natural que ha tenido la cadena de suministro, que cada vez tiene más presencia en los comités de dirección, consejos de administración, y antes se nos veía como un centro de coste, pero la cadena de suministro es un centro de beneficio. Sí, claro, pero yo aquí por ir un poco más al detalle, ¿no? Para ti, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los factores, ¿no? que digamos han sido más determinantes? Las crisis puede ser uno, ¿no? La digitalización, la sostenibilidad. ¿Cuál para ti son los factores que realmente más incidencia están teniendo en esta evolución de los directores de cadena de suministro? Estoy de acuerdo contigo en que todo lo que nos ha pasado con la pandemia, con Filomena, con toda la disrupción de la cadena de suministro nos ha puesto en valor. Pero es que antes ya la llegada de Amazon, Inditex, Mercadona, empresas punteras españolas en logística, nos han puesto en valor también. O sea que ya llevamos un recorrido, pero yo creo que estas disrupciones o estas situaciones no previstas, lógicamente la paralización de las empresas, a mí me tocó en hostelería en pandemia, pues uno de los mayores aprendizajes que he tenido yo en mi carrera profesional, ¿no? Entonces, eso yo creo que cada vez nos está poniendo en más valor, ¿no? al directivo de cadena de suministro. Sí, pues claro, hablabas del COVID, ¿no? A ti te pilló en uno de los mayores distribuidores a la hostelería, no te pilló trabajando en los bares, ¿no? No. Te pilló en la distribución, con lo cual fue un momento en el que hubo que cambiar muchos perfiles, ¿no? El cambio, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte, ¿no? Esa experiencia que pues, yo creo que marca un antes y un después, desde el punto de vista de las competencias, ¿no? De las competencias que hay que tener para liderar, vamos a llamar la cadena de suministro moderna, pero sobre todo moderna por esa disrupción que nos encontramos, porque es una modernidad basada en gestión de riesgos, por llamarlo así, ¿no? Correcto. Me preguntas por competencias. Claro, hay competencias duras y blandas, ¿no? Es decir, y toda cadena de suministro son tres cosas. Son personas, son procesos y son sistemas, ¿vale? Si nos centramos en las personas, en esas competencias, ahora y cada vez más, con la inteligencia artificial y con todo lo que viene,
yo creo que es una unión que tenemos que sacar lo mejor de cada una de las partes, ¿no? Y esa parte de empatía, esa parte de hacer crecer, hacer. No es un buen directivo el que hace, sino el que hace hacer a los demás, ¿no? Y el que acompaña, el que sigue, el que ayuda, el que apoya, el que prevé y el que anticipa. Yo creo que esas habilidades son las que hay que combinar ahora mismo en esta disrupción con todo lo que nos está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Esa parte humana, ¿no? Esa parte de corazón, no tanto de dato, ¿no? Claro, porque aquí estás hablando y te hago una pregunta, ¿no? Para ir incidiendo en ello, ¿no? Porque tendríamos que buscar un equilibrio, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio, ¿no? Entre ese liderazgo que parece que debe haber, ¿no? Ese conocimiento técnico que también tiene que haber, pero yo te diría, y una visión estratégica, ¿no? Es decir, hay tres. ¿Dónde está el equilibrio de estas tres pilares, ¿no? Voy a llamarlo así. Yo creo que en la pregunta casi tienes la respuesta. Hay que equilibrar, ¿no? Es decir, un buen directivo tiene que ver el más allá, pero también tiene que coger el teléfono si falla un centro de distribución o hay una inundación, y tristemente ya hace un año de la Dana, ¿no? Entonces, el equilibrio entre la parte estratégica, la parte operativa y la parte táctica hay que hacerlo como buen directivo continuamente y constantemente, ¿no? No sé cómo decirte si es un 33, un 20 o un 40%, pero hay un equilibrio entre anticipar, construir para el futuro, pero también no dilapidar las inversiones presentes porque estén de moda, sino que también hay que elegir muy bien qué es lo que hay que hacer y cuál es la estrategia a seguir, ¿no? Claro, antes hablaba de un entorno, ¿no? Como el COVID, ¿no? Y ahora una palabra que usamos mucho, ¿no? El entorno VUCA, ¿no? Y que seguro que nuestros followers y seguidores que están ahí hablan del entorno VUCA, ¿no? Aquí me gustaría preguntarte por el liderazgo, ¿no? Por el liderazgo que hoy necesitan los directores de la cadena de suministro para mantenerse en un entorno resiliente, pero a su vez ágil. ¿Cuál crees que debe ser esto, ¿no? Ese liderazgo que se debe tener? Yo creo que una vez más esa resiliencia no la da una inteligencia artificial, esa resiliencia no la da los mejores sistemas automáticos, esta resiliencia la dan las personas. Entonces, ese trabajo con las personas para que estén en un entorno en el que estén a gusto trabajando, pero también es un entorno que la cadena de suministro es muy exigente, ¿no? En todo momento, tú puedes hacer una lista de 10 tareas al comienzo del día y estás contento si llegas con 2 o 3 hechas al final, ¿no? Porque siempre caen disrupciones y caen tal, ¿no? Entonces, esa capacidad, esa flexibilidad, esa oportunidad de mejora y ese poner el foco en el servicio, en el cliente, en el coste, dependiendo de la empresa, lógicamente ese equilibrio hay que mantenerlo, pero sobre todo foco en la persona para que un buen directivo consiga los objetivos planteados en la empresa. Siguiendo un poco hablando de directivos, ¿no? De cadena de suministro y sobre todo también del liderazgo, me gustaría preguntarte, Carmelo, de tu punto de vista, ¿cuál es el papel que en este momento dentro de ese liderazgo tienen los datos, ¿no? El dato, ¿no? ¿Qué papel juegan los datos dentro de la toma de decisiones de los directivos de cadena de suministro? Bueno, si nos vamos a esas 3 patas de la cadena de suministro de personas, procesos y sistemas, dentro de la parte de sistemas, el dato es una parte muy importante, por no decir fundamental, ¿no? Es decir, la gestión del dato, y además con la Asociación de Inteligencia Artificial también de España, que colabora ADIX, esa parte es el típico tópico de garbage in, garbage out, ¿no? Si no gestionas bien el dato, todo lo que saques no va a estar bien, ¿no? Entonces el dato es fundamental y además que toda toma de decisiones en la cadena de suministro cada vez tenemos más facilidad de conseguir datos para que nos apoyen, porque muchas veces no es que haya que estar de acuerdo con los datos, sino es que los datos están de acuerdo con nosotros, ¿no? Y esa es la parte buena de poder gestionar bien los datos de la cadena de suministro. Podríamos decir, ¿no?, que el directivo actual de la cadena de suministro ha pasado, ¿no?, de dirigir realmente unas operaciones, un punto de vista muy operativo, a convertirse en un líder estratégico, ¿no? Y aquí, por cerrar este primer bloque, me gustaría preguntarte por cómo ves, ¿no? Eres fundador de la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro. ¿Qué papel, ¿no?, realmente crees que está aportando en este momento ADIX al liderazgo estratégico de estos directivos de cadena de suministro, ¿no? Bueno, al ser una asociación de personas para personas y tener un entorno seguro, ¿no? Un poco de evitar el mero interés comercial, sino el tener ese espacio
para nosotros los directivos, ¿no? Y a lo mejor puedes hablar tú también un poco de la asociación como vicepresidente, ¿no? Ahí, en ese entorno, tanto el networking, el apoyo, la ayuda, la gestión, la incertidumbre, el desconocimiento, todo eso se soluciona con los directivos que formamos en la asociación de ADICS, ¿no? Desde una persona que se ha quedado sin trabajo y en una visita consiguió trabajo, hasta una persona que nunca ha cambiado de centro de distribución y había personas que ya habían hecho cambios de distribución y le empezaron a aconsejar. Toda esa parte de networking, de eventos, de formación y de difusión de la cadena de suministro es el principal foco, y ese liderazgo, al fin y al cabo, lo construimos, y qué mejor que compartirlo entre iguales, entre directivos que tienen los mismos problemas y las mismas inquietudes, ¿no? Qué interesante, Carmelo. Esto lo vamos a dejar para el segundo bloque, estando contigo, en el que vamos a hablar de la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, del desarrollo del talento que está ahí fomentando, de cuáles son los nuevos retos del sector y cómo la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, ADICS, está trabajando. Con vosotros, Tinku Supply Chain. Recordad, nos podéis seguir en www.tinku.es. También nos podéis, sobre todo, escribir en directo. Nos encanta que nos mandéis mensajes y que le podamos hacer una pregunta a nuestros invitados. Os recuerdo, info@tinku.es. Recordad que también estamos en LinkedIn, que tenemos nuestro canal de YouTube, que ahí es donde nos podéis seguir 2 veces mensualmente, cada 15 días, en YouTube, en nuestro canal de Tinku Supply Chain. Y que también tenemos nuestro Instagram. Y pronto tendremos TikTok. No lo perdáis. Seguimos con Carmelo, sigues aquí, ¿no? Afirmativo. Bueno, tú ya nos sigues, ¿no? En las redes, ¿no? Pero desde el momento 1, ¿eh? De momento 1. Me gustaría hablar de la asociación y sobre todo de cómo nace un poquito, ¿no? Y en tu caso como presidente, me gustaría, ¿no? Que hicieras un poco cómo dirías que hoy es el principal propósito de la asociación. Ya me has dicho que es personas para personas, pero ese propósito, ¿no? Es decir, para quien nos está viendo, que le apasiona la cadena de suministro, que es directivo o lo va a ser, ¿qué es realmente la asociación y qué les aporta? La Asociación de Directivos de Cadena de Suministro es una asociación, como bien has dicho, de personas para personas, ¿vale? Entonces, huimos de todo foco exclusivamente comercial. Entonces, hemos construido un entorno seguro entre compañeros de distintos sectores y distintas funciones, y hay un debate muy bueno que hemos compartido en otros foros, que qué es ser directivo de cadena de suministro, ¿no? Un directivo de cadena de suministro no es solamente aquella persona que en la tarjeta tiene el nombre de director. Un directivo de cadena de suministro puede ser cualquier responsable de almacén, cualquier responsable de centro logístico, cualquier responsable de transportes, de planning, que tenga gente a su cargo, que tenga interés y foco en la mejora de la empresa, ¿no? y que tenga un impacto tanto en las personas como en la compañía como en la sociedad, ¿no? Entonces, con ese entorno seguro, esa asociación de personas para personas, ahí nace el networking, ahí nace la colaboración, ahí nace las sinergias, ahí nace un poco la magia de todos los que amamos esta profesión que es apasionante, ¿no? Bueno, te estaba escuchando y me estaba sintiendo un poco celoso, ¿no? A los directivos de las consultoras de cadena de suministro no os incluís en esta asociación, o nos consideráis directivos o parte de ese ecosistema de la cadena de suministro. Iba a decir que depende del precio, no, pero en este caso, obviamente sí, ¿no? ¿Quién mejor que los consultores también sois parte de la gestión del cambio, ¿no? ¿Quién mejor que los consultores para incorporar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí también tiene cabida, dentro de las maravillosas consultoras que hay en España, ¿no? El poder participar en la asociación. Plural, ¿no? Habla en consultora, ¿no? Líderes en España, que lideramos el potencial de la cadena de suministro. Aprovecho, ¿no? A cómo contribuye, en este caso, ADICS, al desarrollo de ese talento directivo y, te diría, a la profesionalización del sector. ¿Cómo está contribuyendo tu asociación ahora mismo? Pues mira, yo creo que el primer acto que hicimos de fundación de la asociación fue en la Universidad de Nebrija, ¿vale? La Universidad de Nebrija es la primera que asocia un grado de ingeniería con supply chain, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? Entonces, también estamos ahora con acuerdos con otras universidades, con escuelas de negocio. Entonces, la parte de formación es muy importante, ¿no? Es el que da forma, ¿no? Pero, igual que dijo Patricio antes, ¿no? Digamos que se aprende más de la experiencia, ¿no? Hay gente que no ha pasado
por determinadas carreras, no ha pasado por determinada formación, pero tiene 30 años de carrera profesional, ¿no? Esas personas saben latín y han vivido todo, desde el origen hace mucho tiempo, de papel y lápiz en un almacén, hasta ahora las últimas tecnologías, ¿no? Entonces, esa capacidad de compartir, de formar, de entender de todos los problemas que nos suceden en el día a día, lo bonito de esto es crear las soluciones y tener esta red de apoyo, esta ayuda entre asociados que nos brindamos ante cualquier situación, ¿no? Desde búsqueda de trabajo hasta la propia formación en determinados aspectos que nos puedan ocurrir en la carrera, porque la cadena de suministro es muy disruptiva, ¿no? Sí, hablando de cadena de suministro, hablando de sector, pero cualquier empresa tiene cadena de suministro, pero vamos a decir, atraer sobre todo al talento emergente, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Que quieran trabajar en esto, ¿no? De supply chain, cadena de suministro, logística, transporte, ser sexy, ¿no? Para que vengan. ¿Qué estrategias estáis impulsando en ADIF, en la asociación, para acercar a la cadena de suministro, a la supply chain, al transporte y a la logística, a este talento emergente? Pues mira, desde eventos, diseños de trabajo, webinars, todo lo que estamos colaborando también con otras asociaciones, ¿no? O inteligencia artificial y demás. Todo esto lo que hace es que la logística cada vez tenga mucho más atractivo, ¿no? Digamos que las cosas pasan por una razón, ¿no? Y estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, antes ser almacenero no estaba bien valorado, ¿no? Antes estaba mucho mejor valorado estar trabajando en un banco, ser funcionario y demás, ¿no? Ahora, con todo esto que nos llega, mucha gente joven está deseando empezar en la cadena de suministro. Entonces, ahí estamos nosotros para ayudarles, para hacer su recorrido más fácil, para que cuando tengan alguna dificultad nos encuentren a nosotros para ayudarles, ¿no? El siguiente pregunta que me gustaría hacerte en base a esto, claro, porque estamos hablando de una asociación de directivos de cadena de suministro, ¿no? Y estamos hablando de traer y atraer talento joven, ¿no? Emergente. Te voy a hacer una pregunta con doble sentido, ¿no? O con dos puntos. Uno, ¿cuál debe ser a día de hoy la formación que deben tener estos jóvenes para convertirse en directivos logísticos? ¿Y cuál debe ser la formación que los directivos logísticos deben tener para seguir siendo directivos? Es una muy buena pregunta, José Luis. A ver, yo creo que la parte analítica, la parte del dato, haría mucho más fácil que la parte de ciencias estuviera más ligada, ¿no? Y ahí, a lo mejor es por deformación profesional mía, ¿no? En una ingeniería industrial, yo creo que encaja perfectamente con una dirección de una cadena de suministro, ¿vale? Dentro de los directivos que estamos, la formación es que no es una opción, es una necesidad, es una obligación, y todos los días, ya sea por lo civil o por lo militar, estamos aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, ya sea por los errores, ya sea por el interés, o ya sea principalmente porque la presión en eficiencia, en costes, en nivel de servicio, nos están guiando hacia una forma de trabajar que hace 10 años no existía. Entonces, esa formación es la que tenemos que adaptar y adoptar los directivos actuales, ¿no? Y la gente que está empezando, pues lógicamente, ir hacia ese conocimiento que es mucho más fácil, ¿no? Es más fácil en un sentido porque es actual, pero es más difícil porque cada vez los tiempos y las velocidades de esa formación son más rápidos, ¿no? Bueno, me quedo más tranquilo porque creo que lo hemos hablado en un momento. Mi hijo ha entrado a la universidad y ha decidido hacer ingeniería de organización industrial. Y otro día me decía, para decidir, ¿no? Primero quería ser ingeniero mecánica, que quería ser como yo profesionalmente, lo cual no sé si es bueno o malo, pero efectivamente ha elegido una ingeniería, en este caso la de organización industrial, ¿no? Aquí me gustaría, entrando en estos jóvenes, ¿no? En estos directivos, pensando en el 2030, ¿no? Porque yo sé que en la asociación no pensáis en el corto plazo, pensáis en el medio, ¿no? Pensando en el 2030, desde tu punto de vista, Carmelo, ¿cuáles deben ser, o cómo imaginas, mejor dicho, el perfil del directivo de la cadena de suministro en 2030? Yo creo que en el 2030 me sorprendería que acertara lo que dijera ahora, ¿no? A lo mejor esto es para grabarlo y hacer un recordatorio en el 2030. Te invitaré al programa del 2030. Para decir, oye, ¿te acuerdas lo que dijiste, no? Yo creo que en el 2030 seguiremos todavía con la inteligencia artificial, seguiremos todavía con todo el abaratamiento que estamos teniendo ahora mismo en los sistemas automáticos. En la automatización ya no se utilizan hierros, cada vez se usan sistemas más modulares y flexibles, y seguiremos trabajando en esa eficiencia
con foco en servicio, en cliente y en personas, ¿no? Pues yo creo que en 5 años seguiremos con ya un grado de madurez que todavía nos falta en esta evolución, en este cambio y en esta revolución industrial 4.5.0 que decía José Mateo antes, ¿no? Claro, aquí yo lo que me gustaría preguntarte es, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de innovación, hablamos de colaboración también, de sostenibilidad, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué papel, ¿no?, tendrán todos estos, ¿no?, factores en las empresas unido al liderazgo? Mira, yo creo que el estar en la Unión Europea tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hablando de tecnología y hablando de un poco de reglamentación y hablando un poco de todo lo que se mueve. En este caso, con el tema del ESG, de Environment, Social Governance, todo esto nos va a guiar y a alinear a las empresas, y la única cabida que muchas veces se nos va a abrir es la colaboración, ¿no? Entre empresas en el mismo sector, en diferentes sectores, colaboración en transporte, colaboración en retornos, eliminación de huella de carbono, la situación del transporte sin transportistas, todo eso va a hacer que no nos quede otra que, si queremos competir a nivel europeo, vayamos en esa dirección, ¿no? Qué interesante. Fíjate que, Carmelo, hemos estado hablando, ¿no?, resumiendo algunas de las ideas que hemos lanzado a los seguidores que nos seguís. Liderazgo colaborativo podría ser un mensaje, talento y, evidentemente, estamos hablando de comunidad profesional, ¿no?, el tejido asociativo, ¿no? Yo te diría, dentro de esta visión, ¿no?, del futuro del directivo de la cadena de suministro, ¿no?, ¿cuál es el papel que una asociación como ADIZ va a jugar en este camino? Pues yo creo que es la herramienta para no sentirte solo, ¿no? La herramienta para disfrutar aún más la profesión, es la herramienta para que estés en una comunidad en la que compartas con iguales, ¿no? Ese poder sentir ese entorno seguro, ¿no?, ese entorno protegido, el cómo afrontar un comité de dirección que a lo mejor la información o el conocimiento que tienen de cadena de suministro es escaso, ¿no? O cómo afrontar un consejo de administración, o cómo afrontar una subida, un cambio laboral, ¿no? Esa parte yo creo que es fundamental y es una de las partes que más orgulloso me siento de la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, ¿no? El poder arropar a todos los directivos de cadena de suministro de España. Yo aquí, Carmelo, un poco para ir cerrando, la verdad es que estoy súper contento de tenerte aquí. Me gustaría preguntarte, ¿no?, desde el aspecto también más humano, ¿no?, que nos conocemos, en una relación, te diría también a veces cliente-proveedor, ¿no?, como la hemos tenido. Luego, por poner un detalle más personal, ¿no?, cuando un directivo se encuentra, ¿no?, en búsqueda de un nuevo trabajo, ¿no?, encontrarte con gente que te ayuda, ¿no? Y creo que esto lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Y creo que ahí nace un brote, ¿no?, de nuestra amistad, ¿no?, y de cómo al final acaba, ¿no?, naciendo la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, ¿no? Totalmente. Haciendo un poco esto, ¿no?, porque Tinku Supply Chain nace también en compartir conocimiento, en ser generosos, ¿no? Y ahora, los que nos estáis viendo, tocando el aspecto personal de Carmelo, me gustaría, ¿no?, que recordando esto, ¿cuál es tu visión realmente del concepto de los directivos, que ahora has ido conociendo, ¿no?, también en la asociación, que los conocías, ese lado humano, ¿no?, que realmente se deben tener en las relaciones entre directivos de cadena de suministro y que parece que a veces no se tiene, ¿no?, que casi la relación cliente-proveedor es que, ostras, hay una relación, pero es que detrás de esto, al final, hay personas, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa parte humana, y más ahora con la inteligencia artificial, esa empatía, yo la verdad es que disfruto en la asociación, ¿no? O sea, estamos todos sin ánimo de lucro, estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, pero la verdad es que la junta directiva, ¿no?, de la cual el vicepresidente también es muy bueno, ¿no?, en este sentido, el señor José Luis Morato, la junta directiva, yo me lo paso pipa, ¿no? Y además con gente tan dispar, con gente de tanto sector, con gente de todas las ideas, todos los eventos, todas las colaboraciones, la verdad es que son todo un éxito, ¿no? Y porque los que amamos algo, o sea, es como lo de si amas tu profesión, ¿no?, eres feliz durante mucho más horas de tu vida, ¿no? Entonces, esto es un añadido más, poder volcar, el ser más trascendental y poder
dar a los demás algo que no has tenido tú hace tiempo, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? El poder compartir, el poder mejorar y el poder ayudar a los demás, ¿no? Bueno, pues aquí, fijaros, os voy a animar, ¿no?, a conocer más sobre la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, sobre ADIZ, que os intereséis, que realmente penséis, ¿no?, los que nos estáis viendo, en que es un espacio, ¿no?, en el que podáis compartir conocimiento, compartir talento, compartir networking. Nuestro próximo invitado vino a aquella presentación de la asociación en la Universidad de Nebrija, levantó la mano, hizo una pregunta y ahora está en la junta directiva, con lo cual os animo a que sigáis, ¿no?, realmente a la asociación, y si realmente sois directivos os podáis asociar, y si no sois directivos todavía seguro que os van a dar un gran apoyo. Pero sin embargo, antes de despedirme de ti, Carmelo, te voy a hacer que seas tú el que digas por qué la gente tiene que ver Tinku Supply Chain. Lógicamente, esto que estamos viviendo ahora, esto que estás compartiendo con nosotros, José Luis, es uno de los objetivos también de la asociación, y por eso estamos aquí. Esta parte de poder volcar a toda la gente es maravillosa, ¿no? El poder enseñar, el poder compartir. Enhorabuena, porque aparte de que me siento súper a gusto, me parece el formato perfecto, ¿no?, para poder difundir, ser generoso y el poder dar a los demás conocimiento, formación. Enhorabuena, José Luis. Pues muchísimas gracias, Carmelo. Gracias, un placer haber compartido contigo en este segundo programa. Podíamos haber estado en el primero, pero bueno, hemos tenido que esperar al segundo. Espero volver a verte, a ti como a los miembros de la asociación. Aquí tenéis vuestra puerta abierta en Tinku Supply Chain, el sitio donde lo que vamos a hacer es compartir conocimiento, como veis. Compartirlo con los mejores directivos de la cadena de suministro, donde vamos a ser generosos y donde realmente vamos a hablar de lo que realmente le importa a las personas, seas directivo o no de la cadena de suministro, en que puedas compartir tu talento con el talento de los demás. No lo dejes, síguenos y nos vemos en apenas unos minutos. Vamos a ver qué hacemos también en Tinku Televisión, otros programas, pero recuerda, somos Tinku Supply Chain.